Muy buenas a todos. Gracias por estar aquí en un nuevo encuentro de Conversaciones con Alma. Y muchas gracias también por las preguntas, contestaciones, por vuestras inquietudes, por el hecho de estar aquí, por el hecho de querer descubrirnos a otro nivel, cada día más y más, para que realmente poco a poco, a través de cuestionarnos toda la información que recibimos, podamos experimentarla e integrarla. Y como siempre digo, lo más importante de todo lo que compartimos es que empecemos a cuestionarnos toda la información que nos llega. ¿Por qué? Porque realmente el significado para cada uno de nosotros en cada momento puede ser diferente. Todo lo que nos llega es un mensaje que recibimos con un propósito, es un mensaje que recibimos para aprender algo. Sin embargo, el aprendizaje no consiste en aquello que entendemos de una forma intelectual, de una forma mental, sino el verdadero aprendizaje aparece cuando realmente empiezo a desmenuzar, a cuestionarme la información y no tomarla por buena. Por lo cual, también en lo que vamos a compartir hoy, de verdad, os reto que empecemos a cuestionarlo todo y no darlo por bueno. Es la forma a través de la cual nos atreveremos, saldremos al mundo, poniendo en práctica y experimentar aquello que posiblemente sea bueno para cada uno de nosotros. Recibí una pregunta que me decían, ¿qué significa de hecho estar despierto? ¿Qué significa en lo que es nuestro día a día, nuestra vida práctica? Estar despierto realmente, según mi definición, es cambiar tu corazón de piedra por uno abierto a la verdad. Y posiblemente me vas a decir, tampoco lo entiendo porque es muy metafórico, tampoco lo podemos ver tanto en la práctica. Si sufres es porque realmente estamos dormidos en esos momentos de sufrimiento. Y podemos decir, sí, pero el dolor existe. Por supuesto, el dolor existe, pero no el sufrimiento. El sufrimiento realmente es un invento del ego, es una obra de nuestra mente. Y prácticamente cuando nos dejamos en esa parte del sufrimiento, lo que hacemos es consolidar el mundo de las ilusiones, consolidar más y darle más fuerza a nuestro sueño. ¿Sabéis esa frase muy conocida de que todo es según el color del cristal con que se mire? Lo mismo pasa en los casos cuando dormimos, interpretamos las cosas y realmente consideramos que somos capaces de comprender, y en el momento en el que somos capaces de comprender que el sufrimiento no es una realidad, entonces empezamos a cuestionarnos realmente la realidad. Estar despierto como definición es aprender en cada momento a aceptar todo, absolutamente todo, tal y como es. No como sacrificio, no como esfuerzo, sino como verdadera iluminación. ¿Y qué ocurre cuando estamos realmente despiertos? Y aquí tengo una cita muy interesante. Realmente no cambia nada, dice un gran maestro oriental a sus discípulos. ¿Qué te ha proporcionado cuando se le pregunta, ¿qué te ha proporcionado la iluminación? Y él mismo contesta, primero tenía depresión y ahora sigo con la misma depresión, pero la diferencia está en que ahora no me molesta la depresión. Y nos puede parecer impactante porque lo que queremos en la vida es siempre sonreír y estar felices. Bueno, entraremos a comprender esa noción un poco más a lo largo del día de hoy. El dolor existe y el sufrimiento solo surge cuando nos resistimos al dolor. Lo repito, puede haber un dolor puntual en un momento, pero si yo sigo manteniendo la forma que ha creado ese pequeño dolor, lo que realmente lo ha causado, si me agarro y me aferro a mi forma de pensar, pasaré de un dolor a un sufrimiento.
Cuando me resisto, me niego, quiero huir y lo quiero ignorar o deshacer o tapar, entonces es cuando me resisto verdaderamente al dolor. Lo insoportable, de hecho, es querer distorsionar la realidad, crear otra realidad, diseñar en ella, escribir mi forma en la que yo quiero que el mundo sea. Y eso es lo que realmente puede producir un dolor. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No todo el mundo quiere dejar el mundo tal y como es y empezar a aceptarlo. Porque realmente para poder hacer esto, hemos de aceptar un primer paso. Y un primer paso es decir y reconocer que en muchos momentos estamos realmente dormidos. Para poder despertar, el primer paso es reconocer cuándo y cómo duermo. No todos están dispuestos a reconocer esto porque son cosas del ego. Nos gusta mucho utilizar los cartelitos de bueno y malo. Podemos considerar que realmente no hay por qué cuestionar todo, porque siento que es así, pero el simplemente sentir que es así y no experimentarlo no te da la capacidad de integrarlo. Estoy realmente dispuesto a reconocer que el sufrimiento lo produzco yo mismo, lo fabrico yo mismo, tal y como dice el curso de milagros. Cuando vamos a ser capaces de hacer esto, podemos realmente separarnos del sufrimiento, observarnos y con mucha conciencia trascenderlo. Y para eso hace falta analizarlo. Para eso hace falta parar y no confundirme con el patrón de mi pensamiento. Puedo realmente darme ese regalo de querer analizarlo y estar dispuesto a ver lo que hay detrás. Y en gran parte esto es lo que hacemos a través de estas pequeñas conferencias o conversaciones con todos vosotros. Agradezco mucho vuestras intervenciones, vuestro ánimo, vuestras contestaciones a las preguntas, vuestra implicación. Y también agradezco a los que quieren quedarse simplemente escuchando y no han enviado respuesta. Todo está bien. Esa es la verdadera aceptación. No hay nada mejor y no hay nada peor en este mundo. Vamos a simplemente aceptarlo tal y como es. Y en los momentos en los cuales no queremos despertar, que no nos preocupemos porque de verdad la vida hará algo para que nos despertemos. Y hay una cita de Buda que también quiero compartir y dice: el mundo está lleno de dolor que genera sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego. Si quieres arrancarte esa clase de dolor, tendrás que arrancarte el apego. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente darnos cuenta y observar todas aquellas cosas que consideramos que nos aportan momentos de placer. Y no hablo de la felicidad. La felicidad, como en muchas ocasiones he dicho, es un estado. Pero queremos tanto ciertas cosas, nos apegamos a comportamientos, a formas de pensar que cuando no lo conseguimos entramos en lo que llamamos desilusión. Prácticamente, cuando no deseo tanto las cosas, cuando dejo de querer que las cosas sean de una cierta forma, cuando no me importa cómo se va a finalizar algo o de qué forma voy a obtener algo, entonces no tendré este rechazo. La misma fuerza de crear en una dirección podrá realmente crear también el rechazo. Vamos a hablar hoy con más claridad sobre lo que son las polaridades, sobre la comprensión de por qué cuando me gusta algo y no me gusta algo, a veces experimento partes totalmente contrarias a lo que mi ego quisiera ver o sentir o vivir.
Si no te agarras a ningún concepto o ideología, te será fácil descubrir dónde está realmente la verdad y dónde está realmente la realidad. Y podemos decir cómo tengo que cuestionarme todas las cosas. El cuestionarse las cosas, el dudar de las cosas o de las ideas compartidas es una base para lo que es la fe. Posiblemente creemos que la parte contraria de la fe podría ser la duda, y no es exactamente así. La fe se consolida a través de cuestionarnos, porque el único enemigo que puede tener la fe no es otro que nuestro miedo. Es un miedo de buscar la verdad por uno mismo. La persona que camina hacia la iluminación primero se puede cuestionar en algunos momentos cuando observa que tiene conocimientos o ideas o percepciones totalmente diferentes de las que observa a su alrededor. Se puede preguntar, dice, no sé si yo estoy loco o todo el mundo que tengo a mi alrededor. Si te molestan las opiniones totalmente diferentes del mundo que tienes alrededor, posiblemente tengas que cuestionarte de nuevo tu planteamiento, por mucho que consideres que estás en la razón. ¿Por qué primero no escuchas las opiniones que también los demás comparten y también te las cuestiones? Porque cuando algo me molesta, posiblemente quiera imponer o quiera bloquear de alguna forma el fluir que tiene la vida. Esa responsabilidad de cuestionarse las cosas siempre, siempre, siempre es tuya. Y te invito a que contestes a algunas preguntas a lo largo del día de hoy, a lo largo de nuestras conversaciones. Haremos, digamos, un análisis y una comprensión de por qué me gustan las cosas, de qué es aquello que pueda comprender y que sea útil para mí mismo, para cada uno de nosotros, a lo largo de la vida cuando digo, me gusta esto o no me gusta. Sin embargo, hay muchos que no quieren y no están dispuestos a analizar las cosas. Quieren mantenerse en su forma de pensar, en su comportamiento y en lo que han aprendido a hacer. Por ejemplo, podamos decir, ¿cómo puede un banquero cuestionarse el capital o el político moverse mucho sobre sus ideas cerradas? Es demasiado apegado o está demasiado apegado a algunas razones materiales o a algunos conceptos. Ante todo esto siempre hemos de respetar. Y respetar significa non violencia. Respetar significa permitirle al otro que tenga su grado, nivel, concepto de evolución. Prácticamente el curso dice, si tu hermano dice que le acompañes 1 milla, acompáñale 2. Pero ojo, tu dedicación a tu hermano no debe de retrasarte. ¿Qué significa eso? Que entonces cuando alguien necesita algo de ti, cuando alguien necesita tu opinión, tu apoyo, dáselo. E incluso cuando tiene y está cerrado en su opinión, puedes compartir la tuya, pero desde la paz, sin necesidad que el otro que tengas delante cambie o aprenda algo. La necesidad que tú tienes de compartir ideas con el otro te invita a que apliques esa idea que tú quieres compartir a ti mismo. Sin embargo, en muchos casos, cuando observamos que hay gente que no está dispuesta a analizar, a cambiar su forma de pensar, como hemos dicho, respetemos y no nos retrasemos en nuestro camino. Simplemente soltamos y seguimos caminando. Y todo aquello que hablamos, que compartimos, todas las palabras que estamos intercambiando no describen la verdadera realidad, sino es un indicativo, un apoyo, una ayuda, una forma a través de la cual nos expresamos, pero las palabras se quedan cortas en la profundidad. Las palabras simplemente nos enseñan el camino tal y como
se dice en la Biblia o como dice el curso de milagros, las palabras única y exclusivamente son símbolos de símbolos. Y me gustaría dar un fragmento que decía Beethoven cuando quería expresar lo que consideraba importante transmitir a través de la tercera sinfonía. Y él decía, si yo pudiera expresar lo que significa la tercera sinfonía con palabras, no necesitaría expresarlo con música. Es muy bonito. Es muy bonito porque nos ayudan, pero realmente no definen el camino final. El camino final es tu experiencia. Es una experiencia en la cual cambiarás tu percepción del mundo y descubrirás la verdadera belleza que se encuentra detrás de nuestra experiencia. También os hablo de aquello que experimentan los monjes budistas y dicen, cuando nosotros realizamos una oración, nos estamos sentando en un lugar abierto, estamos poniéndonos en una postura, ponemos cuencos, cantamos, ponemos incienso, velas y lo que sea necesario. ¿Para qué? Para crear simplemente un ambiente. Pero la verdadera oración, la verdadera meditación no se puede ver, no se puede poner en palabras, es una experiencia. Eso es lo más importante para que todos los conceptos que compartamos aquí, aunque se vean, aunque sean claros a nivel de ideología, de pensamiento, jamás pueden expresar tu experiencia. El verdadero valor es tu experiencia. ¿Os acordáis, por ejemplo, de lo que ha sido la entrada de Cristóbal Colón en América? Por supuesto, ahí existía una tierra, existían ideologías, existía un modo de vivir totalmente diferente a la forma de vivir, a la forma de comprender, de hablar, de intercambiar cosas del mundo europeo. Por eso, cuando llegó Cristóbal Colón, cambió absolutamente todo. Cambió los apellidos de las personas, las mentalidades, las formas. Y sinceramente cambiaron las cosas por completo porque no podían comprender los mapas de comunicación entre unos y otros. Y eso es lo que realmente a veces también nosotros queremos hacer, imponer nuestro mapa mental cuando no comprendemos al otro. Para poder comprender al otro es aceptar que tiene una ideología diferente, que tiene un mapa diferente. No te aferres a tus creencias. No consideres en los casos en los cuales te molestas que tienes razón, porque esto es lo que realmente produce el sufrimiento. Y Sócrates decía, la vida no conocida no vale la pena vivirla. Hay que disfrutar de todo. Pero, como decíamos antes y decía Buda, no apegarse a ella. Cuando te desapegas, puedes ver realmente el mundo que existe, más allá de tu percepción, más allá de lo que te han dicho que es, más allá de las palabras. El verdadero texto es la vida. Y un curso de milagros y los conceptos de un curso de milagros no son más que un medio para que llegues a tu fin. Y la forma en la que alcanzas ese fin, ese objetivo, es siempre tuya. La elección también. Los medios no importan tanto. Cómo lo hacemos no importa tanto. Pero sí, el aquello de descubrirse a uno mismo al experimentarlo es el oro que puedes ver detrás de una capa densa de pensamientos y formas mentales. Recordemos aquello que Jesús al celebrar la Eucaristía estaba tomando pan y vino y compartiéndolo con el mundo. ¿Por qué? Porque era la comida corriente de los pobres. Al ser lo que tenía a su alcance, realizaba esto, pero muchos años después eso se interpretó de una forma diferente, porque las personas han empezado a poner mucho énfasis en lo que eran las formas, la parte externa.
Y habían pueblos que celebraban la Eucaristía a través de zumo de frutas y pan de arroz. Y entonces, como algunos grupos de jesuitas misioneros no han sido conformes con todo esto, han empezado a exportar el pan y el vino. Realmente consideramos que, o voy a hacer una pregunta para que nos llegue mejor, ¿qué consideramos que es lo más importante? ¿La esencia o la forma? ¿Es más importante tomar pan y vino para llegar y alcanzar la experiencia? No, la experiencia se puede alcanzar tanto con el pan y el vino como con el pan de arroz y con el zumo de frutas también. ¿Qué es lo más importante? ¿El mensaje verdadero experimentado o el modo en el que estamos experimentando un mensaje? Por lo cual, esas cosas claras se vuelven realidad cuando las experimentamos. Podemos creer en ellas y cuando lo probamos, así como prueban muchas cosas los científicos y lo pueden demostrar, parecen claramente claras y evidentes. Y lo que quiero hacer a través de estas conversaciones es que abramos nuestro campo de percepción y nuestro campo de comprensión. Por ejemplo, ideas interesantes como que en nuestra vida y en esa tierra existen personas que no necesitan alimentarse de los productos físicos. Pareció hace muchos años un tema absurdo y muy atacado por la prensa y por todos aquellos que como científicos demostraban a través de su teoría que eso era imposible. Hoy en día hay más de 80.000 personas declaradas y analizadas por médicos, por instituciones, por varias asociaciones médicas que han demostrado que pueden realmente nutrirse de otra forma que no sea una comida física, una alimentación. Y si queréis saber más información sobre todo eso, os invito a ver la película que se llama Vivir de la Luz, que existe en YouTube de una forma gratuita y donde también uno de los pioneros en estos procesos de transformación ha sido el doctor Michael Werner, que aparece en la película. Es doctor de medicina clásica y que dijo en su momento: tenía la sensación de que yo estaba loco cuando mis compañeros en el hospital me trataban de una forma diferente. Me he sometido a un proceso y realmente se ha sometido a un proceso de análisis, pero como el concepto de poder vivir sin comida para los demás médicos era algo no aceptable, y tal y como dice el curso, si no creo algo, no lo puedo ver, aquello que no creo no lo puedo ver, también todos los análisis que le han hecho y todas las pruebas a ese médico demostraron de alguna forma, y en la película lo explican, que él empezó también a perder algunos kilos a lo largo de los días que ha sido sometido a esas experiencias, por lo cual, de alguna forma, el observador, tal y como la física cuántica lo demuestra, el deseo de los médicos de que esto sea una farsa, se ha demostrado como verdadero. Él empezó a adelgazar durante ese periodo, por lo cual ellos dijeron que no era más que un periodo de ayunas. Sin embargo, todo lo que queremos crear y todo lo que dejamos en nuestra mente, todo lo que podemos creer, realmente se puede realizar. Y todo aquello que no creemos en ello no se puede realizar. Pero lo más importante es la experiencia. A nadie le podemos quitar la experiencia de haber vivido una vida, por ejemplo, en este caso, de tener una experiencia de no necesidad de alimentación física y poder vivir. Nosotros somos solo espectadores de este proceso, pero que sepamos que nuestras capacidades físicas llegan y alcanzan límites que únicamente nuestra mente define. Entonces, lo que decimos, vamos a abrirnos a un concepto, a unos conceptos muy bonitos, cuya experiencia va a ser realmente el aprendizaje o el desaprender para reconocer quiénes realmente somos. ¿Por qué he puesto estos ejemplos? Para decir, la experiencia no nos la quita nadie, y por mucho que otros pueden no creer aquello
y aquellos cambios que nosotros damos a través de esas informaciones bonitas que compartimos, seguir el camino de experimentar, de poner bajo duda, de simplemente no creeros aquello que compartimos a través del curso de milagros y de lo que compartimos aquí. Solo te invito a que lo experimentes. Una persona me escribe algo y me dice: no me gusta mucho los momentos cuando estoy muy cansada. ¿Qué dice el curso de milagros relativo al cansancio? Nos dice: cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has buscado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo no puedes que menos de reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Por supuesto, el cansancio no es un estado natural. Y me vais a decir, pero no es normal que de vez en cuando nos cansemos. Eso es una creencia también. Podemos hacer esfuerzos puntuales ante una situación, ante un momento, un esfuerzo mental, un esfuerzo físico, pero el cansancio, cuando alguien nos dice que el cansancio me molesta cuando lo experimento, es que está realmente sufriendo, pasando por muchos momentos de cansancio. El cansancio aparece por sobreesfuerzos no equilibrados y continuos, vinculados mayoritariamente a la obligación. El cansancio que es repetitivo, ¿vale? No estamos hablando de un cansancio puntual. El cansancio repetitivo es porque en tu vida existen elementos de estrés. En tu vida existen momentos en los cuales haces muchas cosas que realmente no te gustan. Pregúntate, ¿qué actividad me cansa? ¿Por qué sigo haciendo estas actividades que me cansan? ¿Por qué me obligo? ¿Por qué hago estas cosas realmente? ¿Y por qué me desconecto de mi ser? ¿Por qué no pongo algunos límites? ¿Para qué me obligo a hacer lo que hago? ¿Cuál es el beneficio que obtengo a través de esta obligación? Cuando hago una cosa puntual y cuando me canso puntualmente, pero lo hago desde el corazón, desde la plenitud de mi ser, el cansancio no me importa. Y lo sabemos muy bien porque lo hemos vivido. Sin embargo, voy a poner un ejemplo. Me obligo a ir a trabajar porque, por ejemplo, me dan un sueldo. Me voy al trabajo y se sabe que estadísticamente un 80% de las personas en Estados Unidos, que es una estadística que leí, van al trabajo simplemente porque les pagan, no por el tema de disfrutar de aquello que hacen. El beneficio en este caso, el beneficio positivo, es la compensación económica. Y si estamos en este caso, vamos a preguntarnos realmente, ¿para qué elijo un trabajo en el cual no me siento completo, del cual no disfruto? Creo que realmente no tengo otra posibilidad. Creo que no tengo estudios, no tengo dones o capacidades para desarrollar algo más o hacerlo diferente o de otra forma, dejando y haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo, que es aquello que no me gusta y que realmente lo puedo transformar. Hay muchas posibilidades de transformar las cosas que hacemos desde algo que no me gusta a algo que me gusta realmente. Hay formas de verlo. ¿Cómo? En lugar de decir que no me gusta, que me estoy obligando, que aquella persona me dice cosas que me rechazan o ellos me rechazan o yo me rechazo a mí mismo, en lugar de todo esto, nos sentamos y trascendemos los puntos que no me gustan. Porque el verdadero camino de la iluminación es llegar a un punto en el cual el no me gusta y el me gusta tengan el mismo destino, el destino del centro, un estado zen. Y el estado zen es cuando puedo integrar lo que no me gusta y lo que no me gusta
en el estado de ser. Soy tanto lo que no me gusta como lo que me gusta. Acepto tanto lo que no me gusta como me gusta, pero no desde un sitio de conflicto, no desde un lugar interno de conflicto, sino desde una plena aceptación de una paz extraordinaria. Una vez detectada esa creencia limitante que me puede mantener en un estado continuo, una vez detectada la emoción que subyace ante esa obligación, puedo empezar a liberarlo y conectarme más con el disfrute de la vida, con el aprovechamiento de cada momento. Porque cuando hay un cansancio continuo, que sepa muy bien que lo que hago es desconectarme de mi ser, desconectarme de aquella parte que realmente es importante para mí y que es el punto cero, el punto de unión a nuestro origen, a nuestra santidad. Cuando tengo un cansancio temporal, como hemos dicho, y cuando hago las cosas desde la plenitud, desde no querer tener nada a cambio, cuando haría mi trabajo, aunque fuese de una forma gratuita, ojo, aunque haría mi trabajo, aunque sin ninguna compensación, sin recibir nada a cambio, entonces estoy en equilibrio. Bien, no entramos en más cosas. Aquí podemos desarrollar muchísimo, pero me gustaría contestar a todas las preguntas y vamos a dejar aquí este ejemplo entrando en otro. Por ejemplo, una madre que tiene muchas cosas que hacer, una madre que tiene que hacer compras, actividades de casa, está cansada porque tiene una agenda llena y se encuentra cansada. Se obliga a hacer todas estas cosas porque dice, es que no tengo más remedio, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Verdaderamente, podemos ver ya la creencia cuando nos contestamos a nosotros mismos, es que no tengo más remedio realmente. ¿Crees que ese campo de posibilidades y todo lo que experimentamos a nuestro alrededor está limitado? ¿Crees que hay alguien ahí fuera que quiere que tú te obligues y que sufras a través de un esfuerzo y un cansancio? ¿Por qué no permitimos y no nos abrimos a que el campo de infinitas posibilidades nos ofrezca algo inesperado para que todo esto se pueda arreglar, modificar, rediseñar y no obligarnos tanto? Pero para eso soy yo quien tiene que soltar la obligación, soy yo quien tiene, en lugar de resignarse, de decir, me abro y pido una solución a todo esto. Quiero descansar en paz, quiero vivir en paz, quiero reencontrar ese punto de felicidad a través de liberarme del esfuerzo, de ese cansancio que me persigue. ¿Qué he de hacer? Y nuestro corazón sabe muy bien que hay un punto de luz dentro, un punto al cual nos podemos dirigir y decirle, Espíritu Santo, ayúdame con eso. Yo me rindo. He intentado todo lo que por mí he sido capaz de fabricar a través de mi mente, pero me rindo porque no he llegado a comprender, a superar este cansancio y este esfuerzo. Y entonces, que recordemos también momentos de nuestra vida, momentos de nuestros padres, momentos que otros a nuestro alrededor han vivido de la misma forma o de una forma diferente. Estamos en un mundo dual y vivimos las dos partes. Vivimos tanto a través de el polo del esfuerzo como que también vemos muchas personas, el que vive en el polo de hacer y cansarse a uno mismo, ve también y seguramente o posiblemente, no voy a definir yo los límites, va a haber personas que no hacen nada y nos van a molestar aquellos que no hacen nada, y mientras que yo hago muchas cosas y me esfuerzo, me toparé, me chocaré con muchos personajes que según mi mapa mental no hacen nada. Ellos simplemente aparecen para demostrar mi lado de esfuerzo, mi lado de obligación, porque ellos, tal y como podemos decir, ellos sí que saben vivir la vida. ¿Y tú? ¿Y tú cuándo te das el permiso de vivir la vida realmente? Y también
Otra opinión de otra persona me dice, pasando a otro tema, por supuesto, es lo que más me disgusta es que la gente tenga opiniones o ideas diferentes a las mías. Sabemos muy bien que estamos en un mundo de opiniones diferentes, de muchas opiniones, de muchos criterios, de muchos mapas mentales. Si yo me confundo, si yo me aferro a mi mentalidad, como hemos empezado nuestra sesión, como hemos comentado al principio, realmente lo que hago es empezar a sufrir. El aferrarse a tu opinión sin la flexibilidad de poder moldearte a varias opciones. Hemos dicho siempre, vamos a utilizar la empatía. ¿Cuál es la empatía verdadera? Entender que para cada uno de nosotros, nuestro mapa mental, nuestras acciones, nuestras emociones y pensamientos crean un equilibrio perfecto en función de lo que he experimentado y de quién soy en ese momento como personaje de un mundo de la dualidad. Por lo cual, tanto mi mapa mental como el mapa mental del otro crean un equilibrio perfecto. Cualquier idea mía de cambiar al otro va a producir un pequeño terremoto, al igual que producen nosotros cuando nosotros creemos o queremos cambiar algo. Por eso hay este rechazo, porque nuestro sistema quiere que experimentemos un estado de supervivencia. Estamos como seres biológicos activados para poder vivir y defender nuestra cantidad de energía que tenemos. Y cualquier cambio produce una pequeña resistencia al principio. Posiblemente sí o no, pero si experimentamos esa pequeña resistencia, que sepamos que es porque queremos rediseñar de nuevo ese equilibrio. Ellos también, por lo cual hay muchas opiniones. Cuando yo me aferro a mi opinión, lo que hago es acogerme, entro en lo que es el concepto de separación. Yo tengo esa opinión, la persona que tengo a mi lado tiene otra opinión y somos muy diferentes. Y además consideramos, ponemos límites, ponemos barreras. Considero que lo mío es lo bueno y lo que tiene la otra persona es diferente. Por eso, cuando me dices que te disgustan cuando las demás personas no comparten tus ideas, observa que de hecho existe una falta de flexibilidad. Y vamos a ver cómo podemos integrar más flexibilidad en nuestra vida. Cuando yo creo que lo que yo considero es verdad y lo correcto y el otro no tiene razón, simplemente que vea que me polarizo en una zona en la que mi concepto de vida es correcto y como ley de compensación, ¿vale? Como ley de vivir en una polaridad, entonces la vida lo que te está trayendo son personas que tengan opiniones diferentes a la tuya. Y me vas a decir, pero ¿cómo es eso? Si yo solo quiero compartir ideas que sean afines a las mías. Bien, vamos a ver cómo funcionamos. Funcionamos de la siguiente forma. Suponemos que tenemos una energía que se llama orden. Y la persona quiere vivir en mucho orden. Vivimos en la dualidad. No es posible crear algo, digamos, un polo negativo sin crear un polo positivo al mismo tiempo. Por eso se llama dualidad. Cuando yo creo un concepto, al mismo tiempo se crea un concepto contrario con la misma intensidad. Si yo me aferro a mi deseo de vivir en una vida muy ordenada, y rechazo y juzgo el desorden, lo que voy a atraer es circunstancias y personas desordenadas o que me desordenen la vida de alguna forma a todos los niveles para empezar a aceptar que el orden y el desorden al final se unen, que es lo mismo experimentado de una forma diferente, en polaridades diferentes. Y aquí os voy a poner un ejemplo mío para que entendamos a propósito del orden y del desorden ¿cómo podemos integrar esas polaridades? Recuerdo que también hace muchos años era muy rígida en lo que es el orden. También por mi formación financiera todo tenía que estar muy claro, muy controlado. Y una de las cosas al viajar mucho
Llegaba a veces muy tarde por la noche con los vuelos de aviones. Dejé la maleta un día a la 1 de la madrugada y dije, mira, esta vez no voy a deshacer la maleta porque estoy muy cansada. Es decir, de alguna forma mi ser me dio un estado muy fuerte de cansancio porque para mí era como una ley. Aunque llegue tarde a casa, tengo que deshacer la maleta y poner en orden todas las cosas, aunque después duerma menos y el día siguiente me tengo que ir de nuevo a trabajar. Lo que hice es, digo, mira, no puedo más. La maleta se quedará ahí. El día siguiente tenía también muchas cosas que hacer, no pude deshacer la maleta. La dejé en el medio de la casa, abierta, cogía de ahí lo que necesitaba y me molestaba de alguna forma el no encontrar tiempo para poner las cosas en orden. Os puede parecer una cosa y un detalle muy pequeño, pero al verla me molestaba. Yo dije, tengo que trascender eso. Tengo que trascender este concepto de el orden o la necesidad de ponerlo todo en orden, justo para poder vivir feliz. Y me vais a decir, pero no es normal que vivamos en orden. Llegaremos también ahí. Y el tercer día también dejé ahí las cosas. Y parece ser que empecé a reírme. Le puse un título a la maleta, le dije, es mi nuevo objeto de decoración. Y la dejé el cuarto día y el quinto día. Y el quinto día ya era como, prácticamente no me molesta para nada, podría vivir con la maleta ahí mismo. Y me di cuenta de que había conseguido el trascender ese concepto rígido. Había podido poner las cosas y dejar las cosas donde están por un rato y que no me molesten. Había trascendido y unido el orden con el desorden al mismo tiempo. Y me podéis preguntar, vale, ¿y eso cómo me sirve a mí? O simplemente cuando ves que tienes un rechazo hacia algo, déjalo ahí. Deja que te moleste con la idea de aceptarlo. Míralo, obsérvalo y di, esto forma parte también de mi vida y quiero comprender el mundo y verlo desde el punto de vista de la perfección. Porque al final no puedo cambiar el mundo externo, pero puedo cambiar cómo interpreto yo el mundo externo. Es decir, es posible que el orden y el desorden me molesten a mí como persona y me quiten mi calidad de vida. Si quiero, le puedo dar mi poder y dejar que el orden o el desorden puedan quitarme esa paz. Y depende de uno mismo. ¿Y cómo ese orden o esa integración han mejorado mi vida? Pues simplemente con otro ejemplo, si antiguamente cuando venía gente a mi casa y pues venían con niños, se llenaban las habitaciones, toda la casa era, digamos, en mi antiguo concepto, un desastre. Todas las cosas por todas partes, no encontrábamos ya nada y lo vivía bastante mal este desorden. Ahora pueden poner las cosas en todos los sitios porque solo disfruto de ellos y no me importa el desorden. Y sé que cuando se van a ir de mi casa, simplemente todo volverá a estar igual que antes. Y eso es calidad de vida. Pase lo que pase, voy a estar feliz y voy a disfrutar de aquello que para mí es un valor. Y nada más puede quitar, salvo que yo quiera o le dé mi poder. Por lo cual, aceptamos la vida con las dos polaridades. Podemos darnos cuenta de que tanto nosotros tenemos razón cuando nos aferramos a un concepto de vida, como la persona que tenemos delante. También volvemos a esa idea de no puedo aceptar las opiniones de los demás o me cuesta mucho cuando alguien tiene una opinión diferente. Observemos esa inflexibilidad. Permitamos al otro, en lugar de reaccionar cuando veo que la opinión del otro es diferente, permitamos simplemente a llamar a la paz interna, de no reaccionar, de no querer imponerle nuestro propio concepto de vida. Y así, cuando rompemos esa rigidez, le permitimos al otro que también se flexibilice, porque la misma inflexibilidad que yo puedo manifestar en un momento, también la tiene la persona que tengo delante. Y así podemos cambiar opiniones que nunca nos vamos a poder entender porque funcionamos en base a una transmisión de información que no es coherente.
Y quiero decir algo referente al curso de milagros. Según la aceptación de esos mapas mentales o esos conceptos diferentes, ¿no? De lo que significa vivir dentro de la aceptación de los demás. Si alguien te dice que hagas algo que tú crees que no quieres hacer, su insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes y experimentas una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Prácticamente aquí podemos ver que cada uno defiende su territorio, su mapa mental, su forma de pensar. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error. Reconoce lo que no importa. Y si tus hermanos te piden algo descabellado, hazlo, precisamente porque no importa. Niégate y tu posición demuestra que sí te importa. Pues negárselo es negártelo a ti y empobrecerte a ti y a él. Ninguna petición es descabellada para él, que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. Prácticamente el universo nos pide flexibilidad, asimilar, integrar, que nada es bueno y nada es malo. Que podemos observar estos momentos y antes de reaccionar y considerar que algo o alguien está equivocado, simplemente respirar y dejar de imponer nuestra opinión como la que podría ser correcta. Permites de esta forma, ¿no?, que el otro también evolucione, que viva en sus conceptos, porque cuando lo liberas de tu creencia, entonces lo puedes liberar también de la polaridad opuesta. Le permites flexibilizarse. Bien, siempre que tengamos preguntas sobre lo que estoy compartiendo, por favor, me avisáis y si queréis, podemos hacer al final una ronda de preguntas, dejarlo para el final. Lo que os parezca mejor. Tanto me podéis interrumpir como guardarnos nuestra pregunta para el final y aclararlo entonces. Otra persona me dice, me gusta la parte curiosa y creativa de mi ser. Bien. ¿Qué significa la curiosidad? Para cada uno la curiosidad es muy diferente. Para unos la curiosidad puede tener una connotación de que quiero saber mucha información. Y la segunda pregunta que hago es, ¿para qué necesito esta información? Cuando decimos que somos curiosos. Hay dos tipos de curiosidad. Una curiosidad que viene del propósito del alma y una curiosidad que viene del propósito del ego. Esas dos vertientes de la curiosidad prácticamente se pueden diferenciar cuando obtenemos información de qué es aquello y para qué necesito lo que quiero saber. Curiosear para controlar o juzgar, para saber lo que tiene el otro y poder así decir quién es bueno, malo, quién es mejor o peor. O estoy realmente consiguiendo un tipo de información simplemente para poder dar una ayuda, para poder comprender algo más, para poder evolucionar, para ver cuál es la impresión, la opinión del otro y así poder cuestionarme mi opinión y mi mapa mental y cambiar. Esas son las dos partes. Estoy preguntándome, en un caso banal, voy a poner un ejemplo. Cuando me pregunto qué objetivo, qué beneficio y cómo utilizo la información, podré saber en cuál de las vertientes me sitúo en esa curiosidad de saber más. Y eso también es útil para todos nosotros. Es una pregunta muy bonita referente a esa curiosidad, porque toda la información que buscamos, podemos darnos cuenta de, ¿es útil esta información que buscamos? ¿Es útil? ¿A qué me sirve la información que estoy buscando? ¿A qué propósito sirve? ¿Es algo para realmente
volver a un estado más profundo de paz es algo que puedo compartir con el mundo y así de esta forma expandirlo y amplificarlo dentro de mí, o simplemente es algo para pasar un rato, para pasar un tiempo, para dejar el tiempo que, o necesito, por ejemplo, el control, o necesito esta información para poder decir, ¿lo está haciendo bien o mal? O me fijo en el mundo exterior y necesito información porque es mejor observar a los demás porque no quiero observarme a mí mismo. Pongo mi atención en los demás y creo necesario y tengo un vacío que quiero llenar a través de saber qué hacen los demás, porque no quiero verme a mí mismo. Es la información útil para una simple curiosidad informacional y me ocupo de las vidas de los demás y pongo mi atención sobre el otro intentando, por ejemplo, corregirlo. Bien. Así que cuando alguien pregunta porque quiere mejorar su vida, quiero saber qué has cocinado hoy, una pregunta tan banal, porque de esa forma podré cocinar más cosas y aportar más cosas a mi familia y hacer lo mismo y copiarte en aquellas cosas que pueden ser buenas para todos. Es decir, esto sí es un propósito para todos los demás. Es un propósito de disfrutar de algo nuevo, de aportar algo nuevo, de expandirme. Y mira que es muy fácil y muy concreto. ¿De qué parte y de qué forma utilizo esa curiosidad? Podemos moldearla. Cuando me doy cuenta de que he actuado de una forma de control, de utilizar la información para sentirme mejor porque yo soy mejor que el otro, entonces curioseo y pregunto qué hace para decir, wow, yo lo hago mucho mejor. Si esa energía la observo, la puedo moldear y transformarlo en una energía positiva, todo es positivo, negativo, todo está bien, pero moldear y decir, ya no necesito esto, ya no necesito llenarme, ya no quiero compararme, porque reconozco que puedo llenar el vacío, puedo observarme a partir de ahora y puedo utilizar esa curiosidad del ego en una curiosidad del ser, aportando esa información para mi propio bien y para el bien del mundo. Es muy fácil transformar esa energía de saber más en la dirección de un propósito del ser. ¿Cómo puedo utilizar toda la información que me llega para mi propio bien y el bien del otro? Sabemos muy bien que podemos, para poder realmente expandirse uno mismo, para poder ampliar algo dentro de uno mismo, hay que compartirlo. Ese es el ejemplo y esa es la invitación que el curso de milagros nos está haciendo permanentemente. Otra persona me dice, tengo un lado muy creativo y me encanta muchísimo. Cuando hay un lado creativo y todas esas partes bonitas que nos gustan de nosotros, que sepamos que forman parte de aquellos dones que nuestro alma ha elegido desarrollar algo más. ¿Y cómo desarrollamos estos dones que además nos gustan de nosotros? La creatividad me gusta muchísimo de mí misma, perfecto. ¿Cómo la puedo desarrollar más? Compartiéndola con el mundo. Siempre puedo ofrecer esa creatividad, siempre puedo contribuir dándoles ideas, por ejemplo. Me ha pasado por la cabeza que esto se podría hacer de otra forma. Y así tu creatividad, cuando apoyas en el propósito de la vida del otro, tu forma y tu creatividad se ampliarán. Y que sepas que cualquier parte positiva de ti que observas, ¿vale? Esos dones, vamos a no definirlo como positivo, esos dones que observas en ti son puntos muy fuertes, son partes que aún pides y tu alma pide desarrollar a lo largo de esta vida y que has venido aquí a compartir con el mundo. Ábrete más siempre a compartirlo con el mundo si así lo sientes. Prácticamente hay una frase que la quiero leer del curso de milagros. Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti. Y lo que compartes con él, lo refuerzas. Bien. Alguien más me dice, creo que el mundo es perfecto, no así la raza humana. Si no hay suficiente empatía, la raza humana no se salvará. Desapareceremos por el egoísmo e individualismo. Bien.
observamos y sentimos claramente que estamos haciendo un juicio. No pasa nada. No nos vamos a enfadar con nosotros tampoco por juzgar en algunos momentos. Como dice el curso de milagros, no es tan importante emitir un juicio o tener un pensamiento, digamos, negativo, sino que lo importante es no mantenerlo mucho tiempo y como aquí lo estás expresando tú, quieres transformarlo. Por eso estamos aquí. Por lo cual podemos ver que y sabemos que yo puedo liberar al mundo en el momento en el cual lo libero de las condenas y de las cadenas que yo mismo le impongo, de esas etiquetas negativas. Puedo observar que yo condeno de alguna forma y digo que creo que el mundo, pues que la raza humana, por ejemplo, se puede autodestruir o como dices tú, que no puede sostenerse a través de este egoísmo e individualismo. Bien, hay una creencia que la raza humana de alguna forma no es perfecta. Observo mi creencia. Y en lugar de decir y de justificar, sí, pero mi creencia está justificada, mira cómo va el mundo, me paro aquí y dejo de hacer realidad algo que de hecho he creado en base a mi mentalidad del pasado. Simplemente lo observo y digo, he puesto, digamos, una mancha, un juicio de no perfección sobre el mundo externo. ¿Qué hago para crear la perfección, para deshacer este programa que de hecho obligo al otro, obligo al mundo que se quede en esa imperfección por mi forma de pensar? Sabemos muy bien que estamos creando a través de nuestros pensamientos. Entonces, obligo al mundo que se quede en esa parte de imperfección simplemente porque mantengo ese juicio y este pensamiento. Simplemente me paro. Recordamos que somos como los proyectores del cine. Hacia afuera creo aquello que yo siento dentro y tengo dentro. Por lo cual, también desde una humildad, utilizando esa ley del espejo y la ley de la proyección, reconocemos que vemos el mundo, tal y como nos dice Anthony de Melo, vemos el mundo como somos y no como realmente es. Lo que veo fuera forma parte de mí totalmente. Y esa, digamos, pongo un ejemplo, injusticia, me puedo preguntar siempre, ¿dónde está mi injusticia si yo veo un mundo injusto? Sé que me he desviado un poco de nuestro ejemplo, pero cuando veo desigualdad fuera, me puedo preguntar, ¿dónde hay la desigualdad? ¿En mí o en el mundo creada por mi creencia particular? Así que vamos a analizar un poco más aquellas cosas que juzgamos externamente y no nos damos cuenta que de hecho estamos actuando de la misma forma. Eso es un golpe para el ego porque no le gusta mucho decir como que yo no me siento individualista ni quiero considerar que hay ahí un separatismo en mi vida porque es que no lo veo. Y es normal, esa coraza del ego es muy fuerte y por eso se llama sombra. Todo aquello que no quiero ver de mí mismo lo pongo en una cajita que la llamo sombra y que el mundo, como no es una característica positiva de enseñarla, me aparto de ella y no la quiero ver. Pero si me aparto, si la escondo, no la puedo transformar. Seguirá estando conmigo, seguiré enjuiciando y la dejaré de nuevo en esa cajita de la sombra. Si crees que el mundo es realmente inflexible, por ejemplo, aunque el ego puede no dejarte ver tu inflexibilidad, observa como ante una opinión externa, posiblemente una persona te dice algo y es igual de inflexible que uno mismo. Esa inflexibilidad siempre aparece en los dos lados. Lo que posiblemente ves incorrecto en el otro, rechazas del otro. ¿Qué hacemos con esto? Empezamos a corregirlo en nosotros mismos. Cuando veo algo ahí que me parece imperfecto, esa imperfección que uno mismo puede definir porque cada imperfección es diferente, tiene una definición, qué es lo que realmente no me gusta. Y puede ser, como en este caso se decía, el individualismo o el separatismo. Que sepamos que tenemos este individualismo, este separatismo dentro de nosotros. Y no pasa nada. Al observarlo,
tenemos la capacidad de trascenderlo. Podemos ver una coherencia, una falta de respeto en una persona que se está, digamos, aislando. Simplemente es una proyección también. Cuando a veces nos cuesta observar, en nuestro caso, la parte de egoísmo o individualismo en nosotros mismos, lo que podemos hacer es, cuando yo expreso el lado contrario, y seguramente que tienes como ejemplos muchos momentos en los cuales te estás dando al mundo y posiblemente olvidándote de ti mismo. Es una interpretación mía, pero siempre cuando me molesta el egoísmo, tengo mucho el lado de la generosidad y de darse al otro mucho. Esa parte existe en ti también. Y entonces, si existe esta parte de generosidad y de unión con todos los demás, tiene que haber el contrario también. Y vamos a asumir desde nuestra propia humildad que tengo también la polaridad opuesta, aunque no la observe. Podemos pedir ver esas partes de nosotros donde actuamos desde el egoísmo o desde el individualismo para poder transmutarlo realmente y equilibrar las dos partes. Y debido a las formas, ¿no?, de actuar en nuestra sociedad, hemos escondido y nos da vergüenza hablar o enseñar estos lados de separatismo, individualismo, etcétera, etcétera. Reconocemos que de alguna forma, el primer paso, reconozco que de alguna forma, aunque no me dé cuenta cómo y cuándo y lo expreso, vamos a reconocer, es posible que lo tenga, pero que se me enseñe, que se me dé esta iluminación, los momentos, los acontecimientos, cuando actúo así. Por lo cual, además, para poder, digamos, liberar la coraza, la dureza de nuestro ego, lo que podemos hacer es darle una ayuda y darnos una ayuda, diciéndonos aquello de el nivel de conciencia. Cada uno tiene su nivel de conciencia. Empecemos a respetar la idea del otro sin querer definir la nuestra. Utilicemos esa empatía real que es: me voy a poner en el lugar del otro. Seguramente que si hubiese nacido en su familia, con sus experiencias, con todo lo que tiene, hubiese actuado igual. Si yo fuese él, actuaría igual. Por lo cual eso me va a permitir utilizar lo que es la no violencia, la aceptación del otro con mucha más facilidad. Por lo cual, ¿cómo puedo entrar más en este detalle? ¿Qué puedo hacer? Simplemente, cuando estamos, me parece que hay una, sí, hay una explicación mucho más concreta. Bien, sí, la voy a explicar un poquito más adelante porque la persona entra también en algunos detalles más, lo que nos puede ayudar mucho para integrar este concepto de vida. También me dice, cuando tengo que corregir una actitud de una persona que no me parece correcta, a pesar de que sé qué es lo que debo hacer, luego me encuentro mal. Bien. En esa frase, en esa pequeña frase, hay muchas cosas muy bonitas que podemos poner y destacar. Primero utilizamos debo de, tengo que. Me acuerdo mucho de, hace años leí un libro de Louise Hay y del momento en el cual ella decidió dejar de utilizar esas palabras porque siempre implican creencias limitantes y obligaciones. El debo de, tengo que. Sin embargo, nos dan muchísimas ventajas para comprendernos. Es decir, ok, ya que los estoy utilizando y no me doy cuenta cuando las utilizo, esas palabras, es fantástico para verme, para ver esas creencias limitantes y esas obligaciones a las cuales someto al mundo, pero también me voy a someter a mí misma a veces, porque lo que quiero y creo que el mundo debe hacer, también lo estoy dirigiendo hacia mí misma. Existen momentos, has vivido momentos en los cuales has observado que las cosas deben ser de una cierta forma, que las cosas se tienen que corregir para que, de hecho, se pueden decir creencias de tipo,
para que las cosas se corrijan, se tienen que decir. Pero, a ver, ¿desde dónde digo esas cosas? ¿Desde dónde comparto esa necesidad y obligatoriedad de corregir al otro? ¿Cómo pongo y dónde me pongo en el concepto? ¿Está la persona que tengo delante equivocándose en mi concepto o está eligiendo un camino y simplemente le comparto mi opinión desde la paz y que el otro haga lo que considere bueno para él? ¿Desde dónde estoy diciendo las cosas? ¿Qué energía pongo? Me descargo cuando le estoy diciendo, ¿vale? Esta expresión me descargo. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento. Si yo pongo un resentimiento, recordemos que lo que doy al mundo es aquello que también voy a tener de vuelta. Y siempre se dice, oye, en caliente no digas nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que esa no digas nada cuando estamos con un resentimiento, cuando necesitamos reaccionar, es mejor calmarnos antes, porque posiblemente cuando nos hemos calmado ya hemos comprendido que no teníamos razón y que hay otra percepción y otra visión y el otro aprenderá, por supuesto, a hacer las cosas. Yo siempre digo, siempre es necesario enseñar desde la palabra lo que tiene que decir al otro, no siempre. Porque esta información, como somos energía vibracional muy densa cuando estamos en la materia, sin embargo somos energía, por la simple experiencia de estar en el campo de una persona que ya ha experimentado muchas cosas, nos podemos, entre comillas, contagiar. Consideramos que solamente los virus o las bacterias nos pueden contagiar, pero también nos puede contagiar el amor, los sentimientos, la buena disposición, el humor del otro, ¿no? ¿Y dónde se transmite esa energía? ¿Es algo físico? No es algo físico. Así como decían muchos neurocirujanos y se reían, dice, mira, ¿sabes qué? He operado muchas cabezas, pero nunca me he encontrado a una idea. Lo mismo podemos decir con estas cosas. El mundo de la materia es un mundo de la materia y hay un mundo cuya existencia no la podemos negar y que no es tan material. Por lo cual nuestro campo de experiencia, nosotros mismos, nuestra conciencia está de alguna forma alrededor nuestro. Y también en cuanto a la necesidad de corregir a nuestro hermano, hay también una frase, ¿no? Que sepamos que siempre esta necesidad de corregir, cuando viene desde un ímpetu, ¿vale? No desde la paz, no se lo digo desde la tranquilidad, sino desde la necesidad de enseñarle cómo debería vivir su vida, esa es una necesidad del ego. ¿Y qué dice el curso? Dice, tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Y mira que lo sabemos y nos cuesta a veces. Por eso, esa es la gran diferencia, es, ok, lo sé mentalmente, pero recuerdo este punto siempre cuando me encuentro con algo que me gustaría que haga las cosas como a mí me gusta, ¿no? Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. Bueno, otro pequeño golpe para nuestro ego, pero somos capaces de aplicar todo esto en práctica. Somos capaces de liberarnos de las ataduras de nuestro ego. Somos capaces de liberar la necesidad de corrección al otro. Somos capaces de recordar la paz en todos los momentos en los cuales queremos reaccionar. Simplemente entramos en más detalles en nuestro ejemplo. Me comenta la persona, estoy en el supermercado, una chica coge la fruta con las manos y la deja, y eso es un momento antes de la pandemia, y yo le comento que coja los guantes porque es mucho más higiénico y que si yo tengo que coger la fruta después de ella, pues nos podemos enfermar porque no sabemos dónde ponemos cada uno las manos anteriormente. ¿Qué quiero que veamos en todo esto? ¿Vale? Cada uno, bueno, la chica le contesta que no le gusta el plástico para que se ponga guantes porque matamos al planeta con tanto plástico. Bien, ante esta situación, podemos ver primero que necesitamos corregir la actitud del otro.
necesitamos decirle que es mucho mejor así que mi forma de pensar. Y somos iguales. En ese momento quiero deciros que es lo mismo. Y además es un punto fantástico para observar esa parte de desde dónde actúo, desde el individualismo, desde el egoísmo o desde la unidad. Uno considera que es una falta de higiene, cosa relativa, ¿vale? Sabemos muy bien que en África no se ponen ni guantes y no enferman por estas cosas. Vamos a ver hasta dónde nuestros conceptos de higiene, y sabemos muy bien que en África, por ejemplo, el COVID no ha llegado tanto como ha llegado en países muy higiénicos, con muchas medidas de higiene. Pero bueno, es mi interpretación. Esta la sacamos, si queréis, de nuestro concepto y de lo que compartimos. Simplemente, bueno, hay un concepto de higiene. Perfecto. Que veamos que hay aquí una persona que piensa en ella misma. Me puedes enfermar a través de esta higiene. Y eso es individualismo. Cuando la otra persona está pensando desde la unidad, estamos matando al planeta desde una unidad con todos, ¿vale? Entonces, hay momentos cuando accionamos desde yo, desde si yo lo cojo, eso no es higiénico para mí. Cuando algo piensa en un, digamos, un pensamiento, es lo mismo, ¿vale? Tanto el individualismo como el sentimiento de unidad exagerado, ¿vale? Las dos partes hablan de lo mismo, de integrar de que tanto uno como todos somos una, y tanto lo que hace uno como hace el otro es bueno en conformidad con su mapa mental, y que puedo observar mi forma exagerada, porque al final la fruta cuando llega, por ejemplo, ¿vale? Cuando llega ahí, no sé ya por cuántas manos ha pasado, pero simplemente no lo he visto. Así como la otra persona con el plástico. Realmente me acuerdo de un gran maestro que decía, si fuéramos, el gran maestro se llama Mikhail Ivanhov, que es de origen búlgaro y ha creado lo que se llama la fraternidad, la hermandad blanca, ¿vale? Una corriente muy interesante que se ha fundado hace casi 100 años y que sigue en actualidad con muchas enseñanzas muy grandes de ese gran maestro, y que decía, si supiéramos, ¿vale?, la gran capa de toxicidad, entre comillas, que crean nuestros pensamientos, nos daríamos cuenta que el verdadero peligro hacia la humanidad no es, por ejemplo, el plástico o todo eso que se podría disolver o se podría aniquilar, o automáticamente a través de nuestro nivel de conciencia no lo utilizaríamos como parte, como es decir, es mucho más potente el pensamiento negativo y el ataque que la propia toxicidad de los plásticos, ¿vale? Es un ejemplo, es un simplemente ejemplo, porque pone tú, creador de tus emociones y de tus pensamientos, eso es mucho más tóxico, aprender a gestionarlos, que la otra parte material. La parte material es una consecuencia de tus emociones y de tus pensamientos. Estás creando esto, digamos, este tema en el planeta, o estos virus o esos ataques, porque tú mismo los estás creando a través de tus sentimientos y de tus pensamientos. Por lo cual, veamos aquí que ese patrón de individualismo, de egoísmo, de unidad, estamos hablando de lo mismo. Las dos personas que se encuentran en el supermercado tienen el mismo patrón. Entonces, ¿cómo puedo superar esto? Diciendo, veo que ahí hay un pensamiento de unidad. En esta vez yo he pensado para mí o para el otro, que a lo mejor el otro no soy yo quien coge la fruta, es el siguiente que puede venir, pero es una persona. Y ahí se piensa en, bueno, pues simplemente acepto que tanto ella como yo tengo razón. Vamos a decir, en lugar de atacar o atacarme, digo, mira, los dos tenemos razón. Es una forma mucho más fácil de llegar a un concepto de paz, cuando la integración de las dos polaridades es, todos tienen razón. Reconoceré que tanto ella como yo tenemos razón, y no, no voy a querer aferrarme a mi forma de pensar. Bien. Observemos que también aparece de nuevo este concepto de rigidez, de aferramiento, permitimos que la vida fluya, permitimos, como decía el curso de milagros, de hacer aquello que nos puede parecer incluso absurdo en algunos momentos.
momentos y qué posibilidades me podría dar la vida para que al final no sea tan rígida. Siempre hay opciones en todos los sentidos. Si despierto en mí la creencia que no importa la situación que atravieso, siempre hay una solución para todos, entonces esa idea va realmente a expandirse en todos nosotros. Pasamos a otra cosa compartida por vosotros. Alguien me dice, yo puedo enfermar. No, perdón. Lo que más me gusta del mundo es disfrutar de lo que me ofrece, como reír, bailar, cantar, soñar, comer con los amigos, la familia, la naturaleza. Genial. Esto es fantástico. Como hemos dicho, lo que me gusta es aquello que he venido a desarrollar y hacerlo más en este mundo. Por lo cual, ¿cuánto tiempo asigno? Una pregunta muy importante para todos nosotros. Si esos son mis valores, si esas cosas que realmente me gusta hacer son mis valores, ¿cuánto lo estoy realizando en mi vida? ¿Cuánto lo aporto a mí y a los demás? También podemos ver la otra parte. ¿Cuánto apego tengo a esas actividades? Cuando se trata de actividades, ojo, observar, si no bailo, si no canto, si no sueño, si no, etcétera, etcétera, ¿cómo me siento si no lo tengo? ¿Vale? Es decir, tampoco es definir la vida a través de todo esto, sino la vida es. No es imprescindible encontrar la felicidad, pero sí podemos disfrutar de todas las cosas que nos pone la vida a nuestro alcance para realizar este juego de la vida. ¿Qué pasaría con la vida si de golpe todas estas cosas que te llenan no las puedes hacer o desaparecerían? Eso también observa esos pequeños apegos si existen, ¿vale? Sí existen. Así que para realizar, en caso de que existan apegos hacia cosas que me gustan mucho, lo que se puede decir, voy a poner este ejemplo de bailar, aunque me encanta vivir la vida bailando o me gusta bailar, sé que del baile no depende mi felicidad. Lo voy a repetir, aunque me gusta vivir la vida o utilizar el baile como una forma de vida y disfrutar del baile, sé que del baile no depende mi felicidad. Así que, ¿por qué necesitamos liberarnos de estos apegos? Porque, como hemos dicho en el ejemplo puro y duro o simple ejemplo del orden y del desorden, porque cuando me libero del condicionamiento de lo que es el orden y el desorden, simplemente disfruto plenamente de la vida, ya no me importa lo que hay ahí fuera. Y ese es el verdadero redescubrir del ser. No digo aprendizaje porque no hace falta aprender nada, sino desaprender. Me gusta esa palabra que Eric Corbera la utiliza. Yo la he escuchado de él. Así que disfrutemos de todas las cosas que el mundo nos ofrece sin que estas cosas afecten el grado de felicidad. Y también, ¿qué más podemos decir? Bien, pasamos a un elemento, digamos, me disgusta la pobreza y el hambre. Bien, cuando alguien observa que tiene ese miedo siempre detrás del no me gusta la pobreza y el hambre, del rechazo de esos elementos, hay miedo, tengo miedo a la pobreza y tengo miedo al hambre, me pregunto, ¿en qué momentos de la vida, ¿vale? He pasado por hambrunas, por algunos temas complicados referentes a la pobreza, yo, mi familia, mis ancestros. Si no hay ningún sufrimiento personal y tampoco recuerdo algo, porque claro, hemos dicho siempre que toda la información de nuestros ancestros está dentro de nosotros. Vibraremos y tenemos esa información que posiblemente emocionalmente ellos no fueron capaces de trascender y nosotros lo estamos recogiendo. Como hemos dicho, el universo es holográfico, por lo cual todas las partes del universo se encuentran en nosotros y la información de nuestros ancestros también. Hemos recogido este rol de poder transformar, de poder transmutar esos aprendizajes, esos elementos emocionales. Puede haber sufrimiento, observamos, y
expiamos, podemos realizar un proceso de perdón hacia conceptos de juicio. Podemos sentir que hay juicio hacia las personas que llevan a momentos o crisis, ¿vale? Crisis económicas que pueden llevar a momentos de pobreza, a momentos de sufrimiento, momentos de hambre. A veces en la guerra pues han sufrido momentos de hambre o de pobreza. Simplemente recordar y perdonar. ¿Cómo se van a activar esos engramas en nosotros mismos? Hemos hablado en otras sesiones de lo que son los engramas. Recuerdo para aquellos que no conocen la definición de un engrama es un impacto emocional que se guarda incluso físicamente en nuestro cerebro en el momento en el cual estoy pasando por una experiencia que a mí de alguna forma la defino como que me impresiona, me impacta. Esas palabras, voces, luces, intensidad, lugar, nuestro subconsciente lo guarda perfectamente. Y como está funcionando nuestro subconsciente, lo que hace es que cada vez intenta en acontecimientos y contextos similares activar esos engramas porque es la forma de funcionar de nuestro subconsciente. Hemos dicho que nuestro subconsciente es atemporal, por lo cual cualquier experiencia vivida por nosotros o existente en nuestro campo informacional la vamos a vivir ahora como si estuviera directamente en el momento en el que ocurrió el momento en nuestro caso de pobreza o de hambre, por lo cual vivimos y experimentamos la misma sensación. Acordaros de los momentos cuando, por ejemplo, alguien en la infancia se acuerda de los pastelitos que hacía la abuela y de lo bien y de la sensación de cariño y de calidez que había en la casa. Siempre que se come en una cafetería ese tipo de pastelitos, le va a entrar una sensación de placer y de confort, recordando aquel cariño y lo bien que estaba dentro de la casa de los abuelos. Simplemente es una conexión de engramas, también hay engramas negativos, engramas positivos, todos esos momentos se guardan en nosotros y actuamos en función de la experiencia vivida en el pasado. Por lo cual, ¿cómo superamos todos esos momentos? Esos engramas se activan, por ejemplo, al ver una película o cuando miramos información de África o de los lugares que son pobres y vemos que se activa dentro de nosotros, que sepamos que hay una creencia colectiva de pobreza. Hay muchas personas que están en situaciones de carencia y que creen en la carencia o simplemente su ser, su alma ha pedido el experimento de lo que es la vida en la carencia. Vamos a respetar todo esto, porque al final, cuando alguien pasa por un momento de carencia, tiene que aprender a desapegarse de alguna forma de lo que es el concepto del dinero. No significa vivir en carencia, pero si alguien está muy apegado y lo hace, tiene unos conceptos rígidos sobre el funcionamiento del dinero, incluso como vamos a ver un poquito más adelante, que los ricos son malos, ¿vale? Me disgustan los ricos y el dinero. En este caso estamos manteniendo una creencia en la carencia, rechazamos algo. Hay una creencia colectiva que sepamos que la podemos observar en muchas personas. Hay personas que eligen pasar por experiencias de carencia para poder desapegarse de lo que es el concepto del dinero. Simplemente somos conscientes de que somos seres divinos, que tenemos toda la abundancia, que tenemos derecho a toda la abundancia. Observamos nuestros miedos. Podemos dedicar un tiempo, porque esto significa la experiencia de la que hablaba al principio de nuestras conversaciones. La experiencia es dedicar tiempo, sentarme y decir, ¿por qué tengo miedo a la pobreza? ¿Qué es lo que creo sobre el mundo? Y todas esas creencias apuntarlas y a medida que lo estoy escribiendo voy a sentirme de otra forma y puedo finalizar esa carta simplemente con el deseo de entregarlo todo a la expiación y liberarme de ello, de recordar quién soy realmente, ese ser. ¿Por qué? Porque cuando me mantengo con las mismas creencias, cuando me aferro a mis conceptos, recordemos que tu voluntad es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo y Dios, y nadie te van a quitar las creencias salvo que tú las quieras soltar, salvo que tú las quieras dejar ir. Y cuando realmente desde el corazón y la rendición
estás dispuesto en entregarlo, en liberarlo, entonces lo podrás realmente hacerlo. Podrás mirar una película o simplemente sentarte si tienes miedo a la pobreza y recordar los niños del África o de la India, de algunas zonas, sentir qué sientes en tu cuerpo en esos momentos cuando observas la pobreza. Date cuenta de que la estás manteniendo en ti y estamos manteniendo entre todos a través de esta creencia colectiva y la queremos liberar. Nos hemos cansado de todo eso. Preferimos y elegimos que todo sea un flujo de lo que Dios nos pueda conceder y, como hemos dicho, si le permitimos, las sorpresas que podamos materializar son mucho más grandes de lo que nos podíamos imaginar. Y en todo este concepto, cuando te sientas y observas y dices, a lo mejor es que es injusto que haya tanta riqueza y en África hay tanta pobreza, ¿vale? Observa tu juicio. Observa que crees que hay una desigualdad en el mundo, que si tú crees que hay una desigualdad la vas a crear y la vas a mantener, por lo cual te perdonas profundamente por haber mantenido esa creencia y simplemente la entregas. Observas tus juicios contra los que puedan pues esclavizar a las personas u otras cosas, lo que te pasa por la cabeza cuando estás concentrado, centrado en esa idea de que te dan pena la pobreza de África. Esa pena, como hemos dicho en muchos casos, mantiene digamos, en concepto de víctimas y verdugos a las personas, porque crees que ellos no son responsables de sus vidas y que ellos no han pedido estas experiencias. Simplemente no existen víctimas, no existen verdugos más que en nuestro concepto, como un concepto mental. En la realidad no existen. Recuerda que todo es perfecto, que todo tiene su sentido de ser, que ellos son responsables de lo que han decidido vivir, de lo que han elegido vivir. Y cuando también confiesas que no te gustan los ricos y que el dinero es un concepto con el que no te llevas bien, también rechazo algo. Estoy juzgando al dinero, estoy juzgando a los ricos, estoy limitando la abundancia. Recuerda los engramas. Recuerda cómo hablaban tus padres sobre estos conceptos también. Y date cuenta y di, ya veo que he hecho un copiar y pegar de algo experimentado o vivido anteriormente. ¿Hace falta realmente seguir con esto? ¿O me puedo desprender? ¿Qué es aquello que quiero generar? ¿Qué es aquello que quiero dar al mundo? ¿Cómo vives tu vida? ¿Eres abundante con estos conceptos de me disgustan los ricos o el dinero? Observa, perdónate, observa los conceptos de algo externo me puede afectar porque te afecta esa idea, te afecta cuando consideras que hay injusticias relativas al dinero. Date cuenta que cuando te afecta está cediendo tu poder y tu poder está dentro. Nada de lo que hay externo a ti te puede hacer daño. Lo que pasa es que este concepto, nada externo a ti te puede hacer daño, porque de hecho no hay nada externo a ti. Tú no eres un cuerpo, tú no eres las circunstancias que vives. Tú eres mucho más que esto. Eres una esencia. Recuérdalo mucho. Claro, es más fácil cuando estamos en un contexto de vida y con todos los ejemplos que estamos poniendo, integrar estos conceptos que pueden parecer un poco abstractos. Nada externo a ti te puede hacer daño porque no hay nada externo a ti. Lo que te haces daño, tal y como me ha salido, eres tú. ¿Vale? Nos estamos haciendo daño. Bien, ¿qué más quiero compartir con todos vosotros? Que siempre ese rechazo a los ricos, al dinero, nos mantiene en esa creencia de carencia, que podemos abrir nuestro corazón a una abundancia plena, que nos merecemos una vida en el fluir, en el descanso y no tanto en el quehacer. Y por eso voy a finalizar, aún tenemos cositas, pero sí tengo una cita muy bonita al final de lo que significa el hacer mucho o el hacer poco. Alguien me dice no me gustan las injusticias. Cuando decimos no me gustan las injusticias, entonces otra vez proyección y ley del espejo. Estoy polarizándome y estoy creando
el mundo desde el concepto de víctimas y verdugos. Estoy permitiendo que ahí haya un juicio emitido por uno mismo y que pueda ver que considero que soy y entro en el rol de juez del mundo, lo cual posiblemente quisiera arreglar. Me gustaría verlo de otra forma. Si alguien elige el rol de víctima, prácticamente recordar que Dios dice que se haga tu voluntad. Si alguien elige el rol de verdugo, aunque muchas veces cambiamos, cuando tenemos esos conceptos, lo que hacemos realmente es bailar entre ellos dos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esos dos conceptos, esa injusticia que ves, la estás creando tú también. Estás siendo injusto, injusta contigo o con todos los demás, con todo lo demás. En algunos momentos, por supuesto, no siempre. Pero para que se pueda desarrollar y revelar y deshacer ese concepto de injusticia, deja de creer que el otro ha elegido o tú mismo has elegido algo que no querías experimentar. Recuerda que siempre decimos que que la voluntad nuestra es la voluntad que realmente se materializa. Todo lo que tenemos en nuestra vida lo hemos pedido. ¿Realmente puede haber un mundo de injusticia? No. Libérate del concepto de injusticia. Permite que a los seres que tienes delante, por ejemplo, elijan y hagan la vida que han elegido tener. No consideres, porque ellos son igual de hijos de Dios que tú. Han elegido unas circunstancias, quieren, así como tú eliges lo que quieres vivir y cómo lo quieres vivir, ellos también. El mundo no es injusto. Seguramente que al compensar algunas circunstancias que han creado, ahora los que son, entre comillas, víctimas, lo experimentan para aprender de ello. Hemos dicho a través del curso de milagros que todo lo que damos recibimos. Aquello que hago a mi hermano que soy yo, algún día lo tendré que experimentar, porque simplemente estamos unidos y estamos compensando todas las cosas para que poco a poco en estas polaridades, en esos criterios de vida, podamos llegar cada vez más cerca hacia el centro. Así que pregúntate, cuando tú eres muy justa con el mundo, porque esa creencia en la injusticia es que a veces eres muy rígida y haces muy bien las cosas y tienes mucha justicia también. Tenemos la justicia también muy clara, muy bien definida, y la injusticia también, los polos opuestos. Y me molesta aquello que tengo en mi sombra. Por lo cual, pregúntate, ¿cuándo eres injusta contigo? ¿Cuándo no te das aquello que realmente te mereces? ¿Cuándo no te calificas, ¿vale? Con las palabras, con las actitudes, cuando no te das y no te mimas a lo mejor, ¿vale? Pongo ejemplos que a lo mejor puedan moverte o en los cuales puedas reconocerte. Cuando emites juicios hacia los demás, cuando emites juicios hacia ti misma. Para que todo esto sane, simplemente permite crecer a los demás, dejando que simplemente fluyan a través de sus vidas, así como tú también quieres fluir. Todo tiene resonancia, absolutamente todo tiene resonancia en ti. No hay nada que atraigas a tu vida, que observes, que escuches o que leas, que no tenga sentido. Se dice que Dios habla a través del otro. En todos los casos, Dios habla a través del otro. Observa esas sincronías, observa lo que quiere transmitirte el otro también. Y una idea bonita también, alguien me dice, me gusta las partes de mí donde soy valiente, positiva, optimista, cariñosa, ordenada, comunicadora, responsable. Muy bien, como hemos dicho, todas estas cosas que nos gustan de nosotros, hemos venido aquí, son parte de nuestros dones, que además de observar y gustarnos en nuestra personalidad, hemos venido a expandirlo, a compartirlo con los demás. Sin embargo, siempre cuando me defino como positiva, hay momentos
¿vale? No puedo poner una etiqueta sin tener la otra etiqueta. Observa cómo puedes integrar todo esto. ¿Por qué? Porque al final el propósito de cada uno de nosotros es llegar a lo que soy en el centro, sin necesidad de ni siquiera definirme, ni como bueno ni como malo, ni como positivo ni como negativo, ni como valiente ni como cobarde. Simplemente me voy a definir. Por lo cual existen las dos partes, existen las dos polaridades. Las partes que ofreces al mundo, sigue desarrollándolas y no te opongas a los momentos ni a los personajes que puedan tener una actitud opuesta a lo que es aquello que tú has venido a compartir con el mundo. No me gusta el mundo porque tiene poca paciencia y no me gusto porque tengo poca paciencia. En este caso, claro, está observándose y observar al mundo, está proyectando, pero se observa también a ella misma. ¿Por qué tenemos a veces poca paciencia? Porque simplemente estamos en una sociedad donde nos hemos acostumbrado a apretar un botón y todo se manifiesta y todo se resuelve. Estamos en un mundo de hacer muchas cosas, de tener las cosas resueltas con mucha rapidez y eso se ha convertido en un hábito que queremos obtenerlo todo de la misma forma. Es un hábito, ¿vale? Es una creencia. Uy, pues entro en internet, en un clic ya lo tengo absolutamente todo. Son muchas más rápidas. Anteriormente necesitábamos días para viajar de una ciudad a otra. Ahora en media hora podemos llegar o incluso en avión en un tiempo muy corto. Todo se ha acortado comparado con el tiempo anterior. Cuando experimentamos la idea de impaciencia, ¿vale? Cuando tenemos este concepto y nos molesta en nosotros o lo tenemos nosotros mismos, ¿qué nos dice el universo? Con estas cosas es que no te damos la respuesta enseguida. ¿Qué te dice? Ralentiza, ¿vale? Te está pidiendo que bajes un poco el ritmo de tu vida, de que te acostumbres a aceptar el no y el sí al mismo tiempo, de que observes que hay una hiperactividad, necesitas una resolución enseguida, de que aprendas a moldear el tiempo y utilizar el tiempo a tu favor. Normalmente las personas impacientes son personas muy mentales que tienen también una efectividad muy buena a lo largo del día, es decir, hemos de ver también lo que nos aporta esa impaciencia porque lo hacemos todo bastante rápido. Sin embargo, la impaciencia en sí no nos genera una emoción de paz. ¿Qué pasa? Porque nuestro cerebro está muy activo en frecuencias beta. La impaciencia es una sensación en el cuerpo que está vinculada al mismo tiempo a la experimentación de lo que son frecuencias beta, muy rápido de pensar, de analizar, de concretar, de ser efectivos. Cuando estamos haciendo ejercicios de tipo tai chi o qigong, que son ejercicios muy lentos, lo que hacemos a la media hora de realizar esas prácticas, sentimos una paz profunda, parece que todo lo que había antes y nos molestaba ya se ha transformado porque modificamos nuestras ondas cerebrales. Las ondas cerebrales pasan de beta a alfa y a veces incluso a teta. Por lo cual esos movimientos tranquilos lo que hacen es modificar nuestras estructuras cerebrales, nos ayudan muchísimo a salir de esa inquietud, modificamos nuestro estrés interior y nos damos cuenta que lo que hemos de hacer es ralentizar un poco la forma de actuar en el mundo. Eso es lo que nos pide el universo. Paciencia. Paciencia permite que tu experiencia necesita en este momento un poco más de tiempo. Simplemente seguimos con la idea de utilizar todos los momentos, todas las formas que experimentamos, la paciencia, la impaciencia, de darnos cuenta cuando estamos muy acelerados, cuando damos la razón a un mundo muy activo. Y como último punto, hablaremos de aquello que no me gusta, un segundito para poder, muy bien.
¿Vale? No me gusta la parte de mí porque soy impulsiva. Bueno, ¿qué pasa? Que siempre, ¿quién nos da este impulso de reaccionar? Ya hemos hablado hoy, pero lo voy a especificar un poco más. Preguntarnos, ¿en qué momentos reaccionamos así? Porque no son todos, no en todos los momentos somos impulsivos. Hay ciertos puntos, hay ciertos temas que activan y dejan a los demás que activen nuestros puntos de herida. Por lo cual, pregúntate, ¿cuándo reacciono así? ¿Cuándo soy impulsiva? ¿Cuáles son los motivos que activan esos puntos? Esos son importantes, ¿vale? Para poder analizar, tal y como hablábamos al principio, para poder salir de este sueño, para poder estar despierto, tengo que analizar las cosas, cuestionarme y cambiar mi concepto, por lo cual, ¿cuándo soy impulsiva? ¿En qué momentos? ¿Qué es aquello que me hace reaccionar? ¿Para qué reacciono? ¿Qué beneficio interno tengo de defensa? A veces no reacciono porque siento que me ha atacado. ¿Cómo es que siento que me ha atacado? ¿Qué es aquello que yo creo que me puede atacar? ¿Qué miedo tengo detrás de esta interpretación mía? ¿Qué es aquello que no me gusta en lo que veo y no quiero reconocer de mí? ¿Vale? ¿Qué me enseña esta experiencia? ¿Por qué hago preguntas? Porque las programaciones pueden ser muy diferentes. Una persona que reacciona con un tipo de impulsividad no tiene por qué reaccionar en otro contexto de la misma manera. Cada uno tenemos nuestra programación y podemos tener ese impulso por motivos diferentes. Solo hago preguntas que os puedan ayudar a detectar las creencias limitantes y así poder escribirlas y liberarlas. Y antes de terminar y de dar permiso a vuestras preguntas, si existen, lo que voy a hacer es leeros un fragmento de Gangaji, que escribe en el libro La búsqueda de la iluminación. Y dice así: la gente al principio viene a la búsqueda espiritual desde una idea egocéntrica acerca de lo que conseguirá. El inicio de la búsqueda espiritual es el aspecto positivo del ego. Estoy cansado de sufrir, quiero ser feliz, oigo que la felicidad es la meta espiritual. El pensamiento quiero ser feliz viene de un ego desarrollado, un ego funcional e integrado. El concepto de iluminación proviene del reconocimiento o de la comprensión intuitiva de haber estado viviendo en la ignorancia. Quiero abandonar la ignorancia. Esa es la verdadera decisión, ¿vale? Aquí es mi comentario. Este reconocimiento es un momento de evolución en la vida. No puedes encontrar la verdadera felicidad haciendo algo. ¿Os acordáis que os he comentado lo que significa hacer muchas cosas desde la mente o simplemente permitir que las cosas se hagan a través de nosotros, que son conceptos muy diferentes? En uno estoy creando a través del ego, en el otro estoy creando a través del ser. Puedes experimentar momentos de felicidad, ciertamente, pero para reconocer que eres aquello que es felicidad, debes abandonar todos los vehículos de escape. El final debe ser experimentado, ¿vale? La experiencia de la vida. Toda cosa, es decir, las cosas materiales, las cosas que desaparecen, las cosas temporales, deben ser abandonadas. Qué sorpresa darse cuenta de que la verdadera felicidad requiere soltarlo todo. Para recibir el logro final, debes dejar de intentar conseguir algo. Es decir, dejemos de querer conseguir algo específico a través de nuestro desarrollo espiritual también. No quiero alcanzar ningún punto. Observo, comprendo, integro y experimento, cuestionando previamente. Si puedes ver que lo que pensaste que querías no te ha dado lo que realmente quieres, entonces estás preparado, estás maduro. La madurez tiene poco que ver con la edad o la educación o la práctica espiritual. La madurez refleja la inteligencia implacable que hay en decir la verdad. La verdad es que no importa cuánto hayas disfrutado tus relaciones y circunstancias, esas cosas no te han dado plenitud duradera.
Si por suerte lo que realmente quieres es la verdad eterna, entonces ten el coraje de dejar de buscar en ninguna cosa la verdad eterna. Tanto si buscas en cosas mundanas como filosóficas o espirituales, simplemente deja de buscar. Cuando dejas de buscar, puedes descubrir la verdad eterna. Toma menos de un instante. Llega un instante en el que, por alguna gracia milagrosa y misteriosa, quedas mudo de todos los conceptos, todas las palabras, toda búsqueda, todo esfuerzo, toda identificación. En ese momento, un instante fuera del tiempo, te das cuenta de que quien realmente eres no ha sido nunca tocado por ningún concepto. Este instante mismo de realización es, de hecho, aquello a lo que el concepto de iluminación apunta. Bueno, aquí estoy para todos vosotros. Si queréis poner los micros, preguntar algo. Yo sé que después de estas sesiones donde compartimos muchos conceptos nos podemos quedar a veces un poco molestos, felices, infelices, con paz. Sí, para mí muy bien, yo muy bien. Me alegra mucho. Sí. Me alegra mucho que, bueno, simplemente compartimos. Os invito que os ha gustado algo, lo consideráis oportuno y bueno, Me ha ayudado experimentar, mucho todo. Me ha cuestionar. ayudado mucho, mucho todo. Me alegra mucho y simplemente seguir disfrutando de este camino, seguir integrando y permitiendo que el mundo sea tal y como es. Pues sí, tienes razón. Y es que hay veces es que es un poco difícil porque a lo mejor dices, ay, no tendría que haber dicho esto. No te oigo muy O, ay, bien. ahora he pensado esto. Digo, ¿y ahora qué hago para no culparme o no? Yo digo, ay, pues lo pienso, digo, me perdono a mí misma y lo dejo pasar, porque es que es como, ay, Dios, ahora he pensado esto, ahora he dicho lo otro. Digo, ay, no quería decir eso. Estás todo el día, ay, a ver esto. No sé. A veces sale sin querer, pero otras veces como, ay Dios mío, estoy todo el día, a ver qué voy a decir, ahora no quería pensar esto. Bueno, lo que te puedo decir, Rosa, es déjate llevar. Que el camino del descubrimiento del ser no sea tampoco una dificultad. No hemos de llegar a ningún sitio, pero sí ser más conscientes. Bueno, observo. Bien, ¿entiendo o no? Me quedo en paz. Empiezo a dejar de juzgar. En ese paso me observo. Es una intención. Y la intención general puede ser, Dios, ayúdame a experimentar un estado superior de ser, el máximo que en este momento mi alma es capaz de experimentar y elige hacerlo también. Y con ese dicho, las cosas empezarán a fluir y a llegar. Pide claridad y se te dará. Hemos dicho que tu voluntad va a ser la voluntad de Dios también, según el curso de milagros. Ponlo en práctica, a ver, que se te den esas sintonías, esas claridades. Y no lo transformes en algo difícil, porque entonces lo vas a rechazar por decir, es un camino difícil esto de ponerme en la postura de observador y dejarlo ir. Justo hay un libro muy bueno que te lo recomiendo si no lo has leído ya, que es Dejar ir, de Dr. David Hawkins, que es eso de observo, acepto y dejo ir, ¿vale? Se llama Dejar ir, de Dr. David Hawkins. Si tienes alguna necesidad más, te lo voy a enviar, te lo voy a escribir y te lo envío por WhatsApp, no hay ningún problema. Vale. Y este último que has leído, ¿cómo se llamaba? La búsqueda de la iluminación. La búsqueda de iluminación de Gangaji. Sí, te lo puedo enviar también. Muy bien. ¿Más preguntitas? Una pregunta, Ana. Sí. Yo te quería comentar, esta mañana me ha llamado la atención que he visto un titular que había en una revista que ponía de Ana Obregón, como ha muerto su hijo, que dice, le pedimos a Dios que te salvara y no nos escuchó. Muy Y eso bien. me ha llamado mucho la atención porque, bueno, si ya estamos nosotros
ya venimos con un programa y con las cosas y tal, ¿no? Explícame un poco, Bien. que me llama la atención. Muy bien, pues, de eso hemos hablado, me parece que directamente en el curso de milagros. Cuando pedimos que alguien se quede en ese mundo, le estamos pidiendo de un punto de vista egoico. Hemos dicho también en el curso de milagros que la muerte se produce cuando el alma decide realmente salir. No hay ningún error, no se produce un error. Nosotros consideramos que la vida no puede funcionar sin esa persona. Estamos tan apegados a una persona que sufrimos mucho es natural desde nuestro nivel de conciencia colectiva, ¿vale? Es decir, ahora nos metimos todos en la creencia de que la muerte es un sufrimiento, cuando hay pueblos, ¿vale?, que están celebrando la muerte, porque por fin se han liberado de lo que es el sufrimiento. Y no pasa absolutamente nada, simplemente observar que en ese momento la persona no acepta. Como hemos dicho, le pedimos a Dios le estamos pidiendo a Dios que ejecute lo que yo quiero para mí, que mi hijo se quede aquí, y lo considero injusto. Le he pedido a Dios que me lo deje, pero tengo la visión global de cuál es el propósito de vida de cada uno, ¿vale? Es decir, ¿qué petición? Dios no escucha algo que no existe. Dios, aquellas partes, como decir, mira, le he pedido a Dios que me dé una mansión en Miami y no me la dio. Podéis decir que no es lo mismo, es la misma petición. Tiene la misma esencia porque es una petición del ego. ¿En qué sentido? Si yo no reconozco, si no creo que cada alma, ¿vale? Si yo no creo que cada alma sale en su momento elegido antes de la reencarnación para aprender algo, el alma y las almas que están alrededor, entonces está claro que voy a decir que Dios es injusto y que Dios no me escucha, porque me quedo en mi concepto y que Dios tiene que obedecerme a mí, ¿vale? ¿Cuántas personas a lo largo de las vidas hemos pedido que no nos quiten a los seres queridos y que al final se van cuando tienen que irse? Y nosotros hemos de digerir esa emoción de tristeza que llevamos dentro. Y sé que no es fácil porque todos hemos vivido esos momentos, ¿vale? Por lo cual, si ella considera eso, también está bien. Podemos compartir nuestra opinión, pero puede que la persona también en ese momento aprenda que hay un Dios injusto. Y no pasa nada, también está bien. Espero que haya contestado. Yeah, pero es que superar a un hijo, Ana, es muy duro, ¿no? Sí, yo tengo una abuela, ¿vale? Mi abuela paterna se ha muerto, ¿vale? Y toda esa información yo la tengo en mis células. Mi abuela paterna se murió después de enterrar a todos sus hijos, incluyendo a mi padre. Y después se fue, ¿vale? Todos sus parientes por un tema que venía de herencia, ¿vale? Sé que no es fácil. Y yo creo que cuando hay amor, sea hijo, sea marido, sea hermano, hermana, amigo, no es fácil tampoco, ¿vale? Es decir, es fácil y no es fácil. Se pasa un momento de tristeza, ¿vale? Bueno, está claro. Pero me has dejado ya loca. Me has dejado loca con lo de tu abuela. Porque se te muera uno, que cierres a todos. Sí, se han muerto los 4 hijos primero y después ella, ¿vale? Qué fortaleza. Exacto, aprendió algo a través de esa experiencia y eligió como alma una experiencia que puede ser considerada por nuestro ego una experiencia dura. Recordar las palabras de Jesús. Vosotros, desde vuestra perspectiva, desde vuestro ego, consideráis que me habéis asesinado, que me habéis maltratado, que me habéis humillado y que me habéis crucificado. Yo no considero esto. ¿Vale? Pues, sí. En primer lugar, un poco de disculpa porque he venido un poco tarde porque se me ha retrasado la clienta. No importa, vas a lo más importante, disculpada.
No hay juicios. Dicho esto, he venido corriendo y bueno, yo vivo en un edificio con ascensor, ¿vale? Estamos con el tema de las mascarillas para subir sobre todo en un ascensor que me parece coherente. Bueno, y yo venía que llego tarde, ¿qué tal? Y cuando entro estaba esperando en el ascensor un vecino con su compra sin mascarilla. En otro momento, ¿ves? Hubiese juzgado. Pero ¿sabes lo que he hecho? Buenas tardes, me he subido andando por el sexto, hasta el sexto que he llegado. Agua. Y la cuestión es que no sé si es porque estoy aquí, no me paro a pensar si es por el momento. No importa, ¿vale? No importa, no has juzgado, no lo has corregido, no has dicho, usted se tenía que haber puesto la mascarilla, ¿verdad? Y encima me he subido ya andando, que podía haberme dicho, oiga, una sorpresa. Un aplauso. Vamos avanzando. Me sorprende de mí, ¿eh? También es muy bueno, Julia, y a todos os digo que es muy bueno observar cómo ya no tenemos la misma forma de actuar hacia nosotros y hacia los demás. Eso ya es la integración de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos compartido. Y es maravilloso. Claro. Pero he subido el sexto, ¿eh? Por no llevar mascarilla, ¿eh? Él no lo hubiera hecho seguramente por mí. No importa, está bien, todo está bien. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a parar aquí nuestra sesión, dándoos las gracias. La grabación se ha realizado muy bien, la voy a subir a YouTube y si en algún momento queréis revisarla, también la podéis ver de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir y hasta la próxima. Ya os informaré cuando haremos otra próxima de conversaciones. Muchos besitos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós a todas. Adiós. Hasta luego, adiós.